Como todo joven, Pablo fue viviendo el proceso de cambio de su juventud. En paralelo se fue dando un crecimiento en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Por esto se le planteaba el problema más exigente: cómo dar forma concreta a esta conversión. Tal vez hubiera sido más fácil la respuesta si hubiera tenido un pasado oscuro de qué arrepentirse. Pero nada de esto fue la respuesta a su cuestionamiento. Con sabiduría, su director espiritual le hace ver que Dios le está concediendo una gracia inmensa de oración y se sentía portado a Dios, que nunca se separaría de él, que se diese el propósito desde el principio a meditar la vida y la pasión santísima de nuestro Señor Jesucristo. La primera reacción de Pablo frente a estas experiencias, estas caricias de Dios, como decía él, fue no aceptar lo que pudiese agradarle. Le producía rechazo para no caer en el amor propio. El mismo Pablo decía: en aquellos primeros años, de dos cosas el Señor me había dado hambre, de la Santísima Comunión y el de sufrir. De esto último era en realidad bastante reservado. También en su biografía se decía: estaba orando delante del Santísimo Sacramento, sentía que su espíritu volaba por amor a abrazarse a Jesús sacramentado y podía oír: Hijo, ¿quién se acerca a mí? Se acerca a las espinas. Mientras estas cosas iban sucediendo, las luchas de la vida diaria, ayudando al Padre, también en su vida espiritual, preguntándose qué hacer para ayudar al Señor. En enero de 1715, los turcos declararon la guerra a Venecia. Esto produjo una alarma en toda Europa. A fines de mayo, el Papa Clemente XI exhortó a la oración y luego a la acción, apelando a los jóvenes generosos de la tierra para una nueva cruzada. Cuando Pablo escuchó este llamado, le impactó y tomó la decisión de enrolarse para la defensa de la civilización cristiana. Se dirigió a Crema, tierra de Venecia, llegando junto a un gran grupo de jóvenes. Fue adiestrado en las artes militares y luego se reunió a todo el ejército del príncipe de Saboya. Estando ahí, ingresó a una iglesia donde se estaba realizando la oración de las 40 horas por la cruzada. Ahí le viene una emoción que le hace ver que no es este el camino, que está destinado a otra milicia. Por eso retorna a su casa. Su hermana Teresa nos cuenta que luego de retirarse de Venecia, se fue a un lugar del Piamonte, a la población de Novello, pueblito de Cunese, en Alba, donde se quedó en una casa donde vivía un matrimonio, ya mayores, que no tenían hijos. Cuando lo fueron conociendo por ser un joven laborioso y responsable, le propusieron hacerle su heredero, pero él no se preocupaba mucho por las cosas del mundo. No lo aceptó y retornó a su casa, comenzando a vivir una vida austera. Para entender es necesario seguir el camino espiritual de Pablo y por otro lado el plan divino que se venía manifestando poco a poco. Ciertamente esto puede ser un poco difícil por las pocas noticias o datos a superar. Vemos el caso que un día Pablo estuvo meditando sobre la vida y pasión de Jesucristo, caracterizado por una profusión de afectos y lágrimas. Pero Dios lo elevó a una comunicación mística suprasensibles, guiándolo en la toma de conciencia de la misión que le reservaba en la iglesia.